El jueves empezó como empiezan los días que no prometen nada. Silencio. La casa respirando despacio. El zumbido del frigorífico más fuerte que cualquier pensamiento. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Estaba vaciando el cajón de los trastos. Ese que nadie ordena nunca. Pilas muertas. Bolígrafos que dejaron de escribir hace años. Llaves sueltas que nadie se atreve a tirar. Por si todavía abren algo olvidado. Entonces apareció. Un recibo. Arrugado. Enterrado entre el metal y el polvo. No era mío. Y tampoco era de nada que ella me hubiera contado. 2 cócteles, un surtido de entrantes, un ribeye, una lasaña vegana. Fecha, hace 2 semanas. El restaurante era el mismo al que íbamos cada aniversario. Sentí como el estómago se me hundía primero y después se retorcía. Ese momento en el que el cuerpo ya entiende algo que la cabeza todavía se niega a aceptar. Aquel papel decía más que 100 conversaciones. No dije nada. Ni esa noche, ni la siguiente. Esperé, escuché, observé, y cuando uno empieza a mirar de verdad, aparecen cosas pequeñas, cosas que antes parecían ruido. Por ejemplo, Cira ya no se reía con mis bromas, ni siquiera fingía. Empezó a cerrar con pestillo la puerta del baño para revisar correos del trabajo. El perfume desapareció, salvo cuando decía que iba a ver a su hermana. Pequeños detalles, pequeñas grietas. Y luego llegó el domingo. Estábamos en la cocina doblando toallas. El tipo de escena doméstica tan aburrida que nadie la recordaría jamás. Hasta que lo dijo. Quiero vivir para mí misma, sin ti. Lo soltó como quien pide un batido en una cafetería. Sin aviso. Sin ese, tenemos que hablar. Solo eso. Quiero vivir para mí misma sin ti. La tela de la toalla quedó suspendida entre mis manos. No supliqué, no levanté la voz, ni siquiera me moví. Solo respondí, adelante, pero no en mi casa, y no con mi dinero. Parpadeó. 1 vez, 2. Como si alguien acabara de cambiar las reglas de un juego que creía controlado. No, no es eso lo que quería decir, murmuró. Pero ya era tarde. Ella había querido decir exactamente eso. Y yo también. Porque la libertad siempre tiene un precio. Y yo llevaba demasiado tiempo pagándolo. En su cara algo se quebró. No era tristeza, ni culpa, era pánico. El tipo de pánico que aparece cuando alguien mueve una pieza y de pronto descubre que la partida estaba perdida desde hace varias jugadas. Intentó decir algo. No le salió nada. Se quedó quieta en medio de la cocina, los brazos colgando, mirando el suelo como quien observa un vaso caer, sabiendo que va a romperse. No era eso lo que quería decir, repitió más bajo. Pero de repente, todo encajaba. Cada excusa desconectada. Cada solo necesito tiempo para pensar. Cada viernes en el que volvía a casa con ese olor extraño, un olor que recordaba demasiado a los pasillos de hotel. Todo era el mismo mosaico feo, y yo había pasado meses mirándolo como si fuera arte abstracto. No lloró, no gritó, simplemente salió de la cocina y se llevó el teléfono. Siempre el teléfono. Subí a mi despacho, cerré la puerta, abrí un documento nuevo. No para escribirle, para hacer una lista de todo lo que había ignorado. Punto 1. Hace 2 meses cambió el fondo de pantalla del móvil. Antes era una foto nuestra en el lago Valnera. Ahora era un atardecer genérico sacado de internet. Punto 2. Dejó de seguir a mi hermana en Instagram. Nunca explicó por qué. Punto 3. Empezó a comprar lencería, pero nunca la llevaba cuando estaba conmigo. Solo cuando decía que salía a tomar algo con compañeros del trabajo. La lista crecía, y con cada línea, todo empeoraba. Entonces hice algo que no pienso justificar. Cogí su tablet. Casi nunca la usaba, pero llevaba años sincronizada con su teléfono. Lo había olvidado. O quizá pensó que yo nunca me fijaría. La abrí, y allí estaba todo. Mensajes, capturas, confirmaciones de hoteles, apodos que ojalá no hubiera leído jamás.
El nombre apareció varias veces. Gael, no Gabriel, no Guillermo, Gael. Ese tipo de nombre que imaginas en alguien que lleva demasiado producto en el pelo y llama jefe a los camareros. Llevaban hablando 6 meses, y no era solo emocional, tenían un calendario. Miércoles, noches de estudio. Viernes, salas de escape. Domingos, ella visitaba a su madre. Solo que su madre se había mudado a Lisboa hacía 3 meses, y Cira reservaba habitaciones de hotel usando mi apellido. Seguí leyendo, mensajes, más mensajes, y uno se me quedó clavado. Es tan bueno conmigo que a veces hasta me siento mal. Pero siempre está ahí, como un cachorro. Deslicé la pantalla. Otro mensaje. Mejor esperamos a después de mi cumpleaños. Eloy siempre organiza algo grande, y no quiero levantar sospechas todavía. El mensaje lo dejaba claro. No pensaba irse todavía. Primero quería aprovechar el presupuesto de la fiesta sorpresa de mi cumpleaños. Y después desaparecer. Cerré la tablet. Despacio. No lloré. Todavía no. En lugar de eso, puse agua a hervir y preparé té. Mientras el hervidor empezaba a silbar, miré la cocina. Nuestra cocina. La que yo había remodelado entera porque Cira decía que así quizá le entraban ganas de cocinar. Nunca cocinó. Azulejos nuevos, cajones nuevos. Electrodomésticos que ella eligió. Cada cosa en esa casa parecía murmurar lo mismo. Todo esto lo pagaste tú. La ilusión también. Y lo peor no era odiarla. Ni siquiera sentía eso. Lo que me revolvía por dentro era otra cosa. Odiaba lo estúpido que había sido. Odiaba haber confundido su distancia con misterio. Odiaba haber justificado cada silencio. Cada vez que me hacía sentir invisible. Y yo lo maquillaba como si fuera amor. Pero lo peor todavía no había llegado. Porque cuando finalmente la enfrenté, cuando puse todas las cartas sobre la mesa, esperé al menos una chispa de arrepentimiento, un gesto, una grieta, algo. Lo que dijo después cambió todo. Y no de la manera que imaginaba. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Preparé café, le di de comer al perro. Me moví por la casa con la misma rutina de siempre. ¿Por qué? Porque necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba verla decir en voz alta aquello que intentaba esconder detrás de palabras vagas como libertad. Esperé. Hasta que los dos estábamos en el salón. Ella estaba en el sofá, deslizando el dedo por el móvil, como si ese mismo teléfono no guardara media verdad de nuestra vida rota. Entonces hablé. Tranquilo. Sé lo de Gael. Se detuvo. No fue dramático, nada de películas, solo un pequeño detalle. Su mano quedó suspendida a mitad de un scroll. Los ojos siguieron mirando la pantalla. Intentó hacerlo pasar por algo casual. ¿Quién? Repetí el nombre. Entonces levantó la vista. Has estado mirando mis cosas. No respondí. Solo la miré. Fue ahí cuando soltó la frase que todavía hoy me aprieta la mandíbula. Estás exagerando. No es como si lo amara. Como si engañar solo contara cuando hay flores de por medio. Como si 6 meses de desgaste silencioso valieran menos que 3 palabras. Intentó darle la vuelta. Dijo que yo estaba demasiado disponible, que la hacía sentirse observada, que necesitaba sentirse desprendida por un tiempo. Desprendida. Mientras seguía casada. Mientras seguía viviendo en mi casa. Mientras seguía usando mi apellido para registrarse en hoteles. Me reí. No pude evitarlo. Una carcajada seca. A ella no le hizo gracia. Eloy, esto no tiene nada de divertido. Su tono se tensó. Estás retorciendo todo. No entiendes por lo que he pasado. Ahí estaba. La víctima. Ese papel le salía natural. En ese instante entendí algo importante. No se sentía culpable. Se sentía molesta. Molesta porque la habían descubierto. Me levanté, fui hasta la puerta, la abrí de par en par. Entonces ve, dije. Vive para ti misma, Cira. Sé libre. La miré. Solo no lo hagas en una casa construida con mi lealtad. Su mandíbula se tensó, pero no se movió, porque nunca creyó que realmente la dejaría ir. No hizo la maleta, no lloró, ni siquiera dio un portazo. Solo se quedó ahí, mirándome. Como si le hubiera robado el guión, y empezara a leer líneas que ella no había escrito.
Pasaron varios segundos. Luego habló. ¿De verdad me estás echando? No contesté. Estás siendo infantil, Eloy. Se cruzó de brazos. Así no manejan los adultos un matrimonio. La miré entonces. Tienes razón, dije. Los adultos manejan el matrimonio no escapándose con alguien llamado Gael, mientras su marido diseña la terraza nueva que tú querías para este verano. Rodó los ojos. Dios mío. Otra vez con eso. Lo dijo como si fuera una molestia menor, como si la infidelidad fuera algo parecido a tropezar con un escalón, algo que simplemente se supera. Pero ahí fue cuando la situación giró, porque no se fue. No llamó a ninguna amiga, no durmió en el sofá, fue al cuarto de lavado. Empezó a poner una lavadora. Aquella noche limpió el baño, preparó la cena, encendió una vela. Mi vela, la misma que siempre decía que le daba dolor de cabeza. La observé moverse por la casa, ordenando, cocinando, respirando rutina, como si estuviera intentando borrar la realidad a base de gestos domésticos, hasta que llegó su verdadero movimiento. Lo soltó durante la cena, mientras pinchaba un trozo de pasta con más fuerza de la necesaria. Le he dicho a Gael que se acabó. No respondí. Ya has dejado claro tu punto. Silencio. ¿Podemos no convertir esto en un drama, Eloy? Levanté la vista. ¿Un drama? Suspiró. Reiniciemos. Ya está. Reiniciar. Como si nuestro matrimonio fuera una aplicación colgada que solo necesitara cerrarse y abrirse otra vez. La miré fijamente. ¿Por qué no te fuiste? Se encogió de hombros. Porque esta sigue siendo mi vida. Bebió un sorbo de vino. Que tú estés dolido no significa que yo deje de existir. La observé. Durante unos segundos no dije nada. Luego hablé despacio. Sira, has roto algo. La vela entre nosotros parpadeaba. Y no puedes actuar como si esto fuera solo una mala semana. Dejó el tenedor sobre el plato. Y entonces me miró. De verdad. No ese vistazo rápido que llevaba semanas dándome, como si yo fuera parte del mobiliario. Esta vez me sostuvo la mirada. Solo quería sentir algo nuevo, dijo. Lo dijo despacio, como si fuera una explicación suficiente. No pensé que nos rompería, esa era su lógica. Curiosidad por encima de consecuencias. En ese momento entendí algo más. Sira no se quedaba solo por comodidad. Se quedaba porque estaba convencida de que yo no cumpliría mi palabra. Creía que, tarde o temprano, haría lo de siempre. Ceder, doblarme, tragarme el orgullo y seguir adelante como si nada. Pero esta vez no. Esta vez tenía un plan. Y empezaba con un sobre que llevaba días escondido detrás del microondas. No tenía nada especial. Blanco, arrugado por haber estado aplastado contra la pared de la cocina. Sabía que nunca miraría allí. Dentro no había confesiones, ni capturas, ni pruebas, solo números, mis números, ingresos, el valor de la casa, los títulos de propiedad, las cuentas, cada cosa que ella había dado por garantizada durante años, cada comodidad que había asumido que siempre estaría ahí. Deslicé el sobre por la mesa durante el desayuno. Ella ni siquiera levantó la vista al principio. Bebía café con calma, como si estuviéramos viviendo una versión suburbana y silenciosa de una guerra fría. ¿Qué es esto?, preguntó. Realidad. Abrió el sobre, sacó las hojas, las recorrió con los ojos. Observé cómo sus pupilas reaccionaban. Primero curiosidad, después cálculo, luego comprensión. Cuando habló, su voz ya no tenía el mismo tono. Esto parece serio. Lo es. Me recosté en la silla. Ayer hablé con un asesor financiero. Todo lo que es mío empieza a separarse esta semana. Silencio. Dijiste que querías vivir para ti misma. Señalé el papel. Aquí tienes tu ventaja inicial. Parpadeó. ¿De verdad vas a cortarme el acceso? Asentí. No por rabia, por claridad. Personas como ella viven de una apuesta muy concreta. Dependen de que tú no digas en serio lo que dices. Sira siempre había vivido en ese espacio. El espacio entre mis palabras y mis acciones. Apostando a que nunca cambiaría nada de verdad. Pero esta vez no estaba faroleando, no estaba gritando, ni siquiera estaba enfadado. Simplemente había terminado.
y eso la golpeó más fuerte que cualquier insulto. «Eloy», dijo más bajo de lo que esperaba. «¿De verdad estás haciendo esto?» La miré. «Tú ya lo hiciste». Se quedó en silencio, y entonces llegaron las lágrimas. Pero no eran lágrimas de amor perdido, eran lágrimas de consecuencia. Ese tipo de llanto que aparece cuando alguien retira de repente el suelo bajo tus pies. El llanto que dice, «Espera». Se suponía que no ibas a irte de verdad. La dejé llorar. No le ofrecí un pañuelo. Me levanté. Cogí la correa del perro. «Volvemos en 1 hora». Abrí la puerta. «Cuando regrese, quiero que decidas algo». La miré una última vez. «O te vas tú, o me voy yo». No grité, no di portazos. Simplemente salí. El aire frío me golpeó la cara, y por primera vez en semanas. Respiré. Sabía que cuando volviera, algo habría cambiado. Lo que no sabía era que ella todavía tenía un último movimiento preparado. Cuando regresé del paseo, la casa estaba demasiado callada. No era paz, era tensión, como si las paredes estuvieran conteniendo el aliento. Las luces del salón estaban apagadas, las cortinas cerradas. Durante un segundo pensé que quizás se había ido, que había entendido el mensaje, que había hecho una maleta y desaparecido en silencio, igual que había desaparecido otras noches hacia habitaciones de hotel. Pero no, estaba en el dormitorio, sentada en el borde de la cama, con un álbum de fotos sobre las rodillas. Eso ya era extraño. No abríamos ese álbum desde hacía años, desde antes de su etapa de yoga, antes de las contraseñas nuevas, antes de las pantallas bloqueadas, antes de Gael. No levantó la mirada cuando entré. Pasó una página despacio. «Estaba pensando en cuando me pediste matrimonio». Su voz era baja. «¿Te acuerdas?» Asentí. «Claro». Señaló la foto. «Estabas temblando. Y tú agarraste mi mano tan rápido que el anillo casi salió volando». Sonrió. Una risa corta, extraña. La nostalgia flotaba en la habitación, pero no se sentía real. Se sentía calculada, camuflaje. Cerró el álbum, se levantó, caminó hacia mí y me entregó algo. No era un regalo, ni una llave, era una carta. «La escribí anoche», dijo. Hizo una pausa. «Antes de que me enseñaras el sobre, antes de saber que hablabas en serio». Abrí el papel con cuidado. No era larga, no era emocional, era precisa, una lista, condiciones, lo que ella llamaba términos para una reconciliación. Reuniones semanales para hablar de la relación, terapia individual, separación de prueba, pero viviendo en la misma casa, transparencia financiera total por ambas partes. Levanté la vista, la miré. «Esto no es una carta». Dejé el papel sobre la cómoda. «Esto es una negociación». La miré. «Estás intentando recuperar el control, Sira». Ella asintió, como si aquello fuera exactamente lo que había que hacer. «¿No?», dijo después. «Estoy intentando sobrevivir». Sus dedos se cerraron sobre la carta. «Si me cortas el acceso, estoy acabada. No tengo a nadie más». Aquella frase me golpeó. No como una puñalada, más bien como una bofetada al revés. No dolía, solo revelaba algo patético. Había apostado todo a que yo seguiría siendo el mismo, a que elegiría la compasión antes que la paz. Doblé la hoja con calma. «Siempre tuviste a alguien más». La dejé sobre la mesa. Ese era el problema. Abrió la boca. Quería responder. La detuve levantando una mano. «No voy a negociar con alguien que solo me quiere cuando me estoy yendo». Silencio. Largo. Pesado. La última carta que pensaba tener se deshizo entre sus dedos, pero yo aún no había terminado, porque todavía me quedaba un movimiento, el único que nunca creyó que haría. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado a su lado mirando el techo, escuchando su respiración. Cada inhalación parecía una cuenta atrás. Había probado todo. Negación. Desvíos. Manipulación disfrazada de compromiso. Y yo había permanecido tranquilo durante todo el proceso. Pero había algo que todavía no entendía. Mi silencio no era debilidad, era preparación. A la mañana siguiente no le expliqué nada. Me vestí, saqué una carpeta del cajón del escritorio y conduje directo al banco.
Llevaba una semana moviendo piezas, despacio, sin ruido. La casa estaba a mi nombre, las cuentas de ahorro también, incluso la cuenta conjunta. ¿Titular principal? ¿Yo? Bloqueé la tarjeta compartida. Cancelé su acceso secundario. Moví la mitad de los fondos líquidos a una cuenta nueva vinculada a mi empresa. Una cuenta a la que ella no podía acercarse. No era venganza, era protección. No iba a permitir que alguien que me trató como un plan de reserva saliera de mi vida con el paracaídas que yo había preparado. Cuando volví a casa, ella estaba en la cocina. Llevaba una bata que no había usado en meses. Estaba preparando el desayuno, como si todo siguiera igual. Como si todavía estuviéramos interpretando la misma rutina. «Hola», dijo con un tono sorprendentemente alegre. «Te hice café. Ni siquiera miré la taza. Saqué los documentos del banco. Los dejé sobre la mesa. Todo está finalizado», parpadeó. «¿Qué?» «Las cuentas, la casa, los activos». Me apoyé en la encimera. «Mis abogados ya tienen todo». Sus dedos se tensaron alrededor de la taza. «Dijiste que querías libertad». La miré. «Ya la tienes». La porcelana empezó a temblar en su mano. «¿Eloy?» «Espera». Silencio. Tú pensabas que yo iba a dudar. No aparté la mirada. Pensabas que me derrumbaría. Nada. Pensabas que si te quedabas el tiempo suficiente, yo olvidaría lo que hiciste. La taza quedó inmóvil. No lo hice. Sus labios se separaron. Quería hablar. No salió nada. Y entonces llegaron las lágrimas. Pero esta vez no había cálculo, ni actuación. Solo ese momento brutal en el que alguien entiende que ya no queda cuerda. «No pensé que dejarías de quererme», susurró. La miré. «No dejé de quererte». Una pausa. «Solo dejé de permitir que usaras eso». Cogí las llaves y salí. Pensé que ahí terminaba todo. Pero 2 semanas después llegó algo al buzón. Un sobre, sin dirección de remitente. Solo un nombre escrito a mano en la parte de atrás. Gael. Me quedé mirándolo un buen rato antes de abrirlo. Una parte de mí no quería hacerlo. Podía ser una provocación, una disculpa ridícula, o peor, una especie de victoria. Pero la curiosidad siempre gana. Dentro había una hoja, 4 líneas, nada más. No sabía que estaba casada cuando nos conocimos. Me dijo que eras controlador. Si lo hubiera sabido, no me habría acercado. Perdón por donde terminé metiéndome. Respeto. Eso era todo. Sin firma, sin número. Solo una última confirmación de hasta dónde había llegado la mentira. No solo me había traicionado, había reescrito la realidad para convertirse en la heroína de su propia historia. No estaba huyendo de mí, estaba huyendo de rendir cuentas. Y aún así, no estaba enfadado. Ya no. La verdad es que sentía algo mucho más raro. Ligereza. Por primera vez en casi 10 años, no estaba intentando adivinar lo que otra persona sentía. No caminaba sobre cristales intentando sostener una relación con cinta adhesiva y optimismo. Respiraba, profundo. Tenía mi espacio, mi dinero, mi calma, y algo que llevaba tiempo perdido. Respeto por mí mismo. No respondí a Gael. No merecía ese tiempo. Pero ese día escribí algo. Para mí. Una línea en una nota. Un recordatorio. No dejes que el amor se convierta en una correa. No ignores tu instinto otra vez. Y si alguien dice que quiere libertad, no la detengas. Solo abre la puerta, y cuando salga, ciérrala. Porque esta historia empezó con una mentira, pero terminó con algo mucho más raro. Claridad. Y a veces, eso vale más que cualquier cierre.